Bienvenidos a nuestra 10ª entrevista en Hablemos con Pau. Hoy quiero expandir la visión de los emprendedores, pequeños empresarios y aquellos que desean generar un cambio de innovación y transformación en sus empresas. Nuestro invitado de hoy ha sido un ángel terrenal para mi vida. Me ayudó a ver la luz en un momento de cambio. Es un gran empresario con más de 30 años de experiencia. La verdad, no es un empresario cualquiera. Es un emprendedor y apasionado por un mundo mejor a través del desarrollo de la conciencia y la innovación constante. La visión y los valores claros le han permitido levantarse todos los días durante 16 años, tomado de la mano de su esposa hace 20 años y con 2 hijos adolescentes. Su sueño comenzó dando pasos pequeños pero con una visión grande y poderosa. Hoy ya están en 6 países con 250 empleados y más de 400 clientes. Son de esas personas que uno puede conversar cualquier tema y aprende un montón. Él nos contará cómo ha logrado todo esto y un poco más de su vida personal. Interesante, ¿verdad? Quédate hasta el final porque te sorprenderá escuchar cómo piensa un empresario de grandes ligas. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube y activar la campanilla para ver todos los capítulos de Hablemos con Pau. Bienvenidos. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en estos 51 años? Wow, qué pregunta tan difícil, porque depende del aspecto de la vida, porque podría ser personal o profesional. Desde el punto de vista personal, por ejemplo, tener ya 20 años con mi pareja, tener un hijo que ya está por entrar a la universidad y tener otro que está ya por entrar al high school o a la secundaria. Desde el punto de vista profesional, el haber comenzado con un sueño que comenzó chiquito, que ya proyectábamos grande y tener presencia en este momento en 6 países, con 250 empleados, con más de 400 clientes. La verdad que es un súper logro que, del cual me siento muy orgulloso. ¿Qué se siente tener 250 y pico de personas al hombro? Porque no solamente sus 2 chiquis, tu esposa, tu hogar, o sea, ya estamos hablando de un gentío. Sí, es bastante gente y la verdad que prefiero no pensar que están en mis hombros, aunque al final es una responsabilidad porque en definitiva sí hay que pagar la nómina, pero no, imagínate, no se podría dormir si piensas que están en el hombro, ¿no? Mucho peso. Este, ¿Qué se siente? Mira, creo que es interesante ver cómo va cambiando en la etapa en la que va la empresa. Es como los niños, pasan por una infancia, una adolescencia y sobre todo el sello que le quieres imprimir, el tema de querer delegar, el tema de querer gente que asume su rol, en el cual confías, en donde van asumiendo responsabilidades y te sientes acompañado de un equipo que está asumiendo responsabilidades y sabes que estás haciendo crecer a todo el mundo y para eso, bueno, por supuesto, el tema de confiar es clave. Tú decías que esto comenzó y esto finalmente es como tener unos hijos. Al principio la responsabilidad es más chiquita y obviamente cuando los niños están haciendo adolescentes, pues la responsabilidad es mayor. Y a nivel profesional con tu empresa es exactamente lo mismo. ¿Cuál es esa visión que tienes en este momento como empresario en estos momentos difíciles? Mira, hay algo que te diría que nos ha servido para mantenernos estos 16 años. Antes de comenzar la empresa, algo muy interesante que hicimos, porque creíamos firmemente en eso, Rafael Ayala, con quien comencé la empresa, nos dedicamos 2 días encerrados con un consultor de negocios que nos acompañó en definir los valores, la misión y la visión. Y eso es un hilo conductor que cuando te mantienes fiel a esos valores y te mantienes fiel a esa misión te sirve, que es lo que más me ha servido, que en la evolución, porque siempre se evoluciona, más allá de haber ajustado y revisado la visión, apareció una palabra que realmente no tenía en el mapa cuando comenzamos el negocio, que es el propósito. Y esa palabra es grandota y es espectacular. Porque cuando defines el propósito tienes 2 cosas. Tienes una estrella polar a la cual quieres ir y que no importa lo que ocurra, no importa si hay COVID, no importa si te tienes que detener, no importa si tienes que cambiar el producto, tú te sigues moviendo hacia esa estrella polar. Y aparte es a la vez una energía motora, porque te hace que no te quieras detener, porque te estás moviendo hacia allá. O sea, el propósito tiene esas 2 características. En nuestro caso, hay algo que descubrimos, que apareció,
Oye, cambió la intensidad de la luz, déjame ver. Eh, bueno, resulta que descubrimos que existía este tema de los 17 objetivos globales de crecimiento sostenible y en esos objetivos apareció la posibilidad de seleccionar algunos en donde nos comprometimos con dos, el tema de la innovación y la educación, y lo estamos aterrizando, como que nuestro negocio quiere garantizar que podamos educar a personas que quieren entrar al mundo de la tecnología, educar a los que están adoptando las tecnologías en las que estamos, y el segundo propósito que tiene que ver con la innovación, todo lo que está tan de moda, la transformación digital, queremos que las empresas puedan innovar para subsistir. Entonces ya no es qué hacemos y por qué lo hacemos por nosotros, sino en cuál es el impacto que estamos generando en otros, en la sociedad. Y algo muy interesante que acabamos de incorporar, y valga la redundancia la palabra incorporar, existe una cosa que descubrimos y apenas escuchamos de eso nos lanzamos de cabeza con los dos pies, se llama B Corp, y resulta que las empresas B Corp son las empresas de triple impacto y comenzamos nuestro proceso para ser una empresa que, por un lado, es rentable y que está generando beneficios para los socios y para los empleados, que está generando un impacto en la comunidad en la que estamos y un impacto medioambiental. Y voy a Para, rescatar, y voy a rescatar algo, Wilber, de esto que me acabas de mencionar, uh-huh, porque cuando tú dices nos lanzamos con toda, ajá. ¿qué es esa sensación o en qué piensan en ese momento para poder tomar una decisión para lanzarse con toda? Eh, bueno, es que tienes una visión a largo plazo y sabes que esto es pasajero y cuando tienes tantos años pasando por tantas crisis de todo tipo, porque pasas por crisis organizacionales internas, pasas por crisis geopolíticas como la crisis que la sobrevivimos del 2009 del tema inmobiliario, en donde, por ejemplo, estábamos en Dominicana y tuvimos que cerrar la empresa, quebramos. Y así, alguna vez tuvimos el sueño de abrir oficinas dentro de Venezuela en otras ciudades y abrimos Maracay con todo el entusiasmo y luego con toda la tristeza la tuvimos que cerrar. Entonces sabes que hay todo un tema de crecimiento, expansión y que siempre van a haber retos, que siempre van a haber dificultades, pero mientras que tienes la visión a largo plazo y estás confiado en que de verdad te estás haciendo algo que es una visión clara de largo plazo que vas ajustando, porque sobre todo en el mundo en el que estamos, van apareciendo nuevas tecnologías, van apareciendo nuevos modelos de negocio y tú te tienes que ir afinando. Pero cuando, por ejemplo, en nuestro caso, que somos un negocio business to business Uh-huh. y somos un modelo de tecnología y necesitamos que nuestros clientes se transformen para que sean más competitivos, para que utilicen a la tecnología como un aliado, para que puedan sobrevivir, para que puedan ser más ágiles, para que puedan adaptarse. Cuando nosotros creemos firmemente que estamos ayudando a las empresas a que sobrevivan, a que un emprendedor alcance sus sueños, eso forma parte de nuestro propósito, no importa lo que va cambiando, nosotros tenemos un propósito que está claro y ¿qué pasa? Cambian las tecnologías, metemos las nuevas tecnologías. Tenemos que reaprender, hay que hacerlo. Hay que cambiar la metodología de implementación, nos adaptamos. Y sabes que, o sea, dices algo súper interesante porque hay una transformación y esto me suena a algo como cuando uno de repente está dormido y la casa se Uh-huh. incendia y nos vienen a despertar de repente, decimos como, o sea, ¿qué pasa? Y si uno no despierta y se mueve, obviamente pues Okay. va a traer unas consecuencias. Tú me hablas de una transformación porque el tema que manejas es innovación y tecnología, es decir, o sea, esto va a millón, la innovación es constante. ¿Cómo tratas, cómo llevas ese diario vivir, tanto con los empleados como versus los clientes, para acompañarlos a esa transformación? Porque primero creo que hay que generar un impacto en la persona como tal, o sea, más allá de que estemos hablando de empresas, detrás de esa empresa hay un ser. O sea, ¿cómo generas Uh-huh. ese impacto de transformación a esa persona para todo el tema de innovación y tecnología? Mira, es un gran reto lograr que permee a toda la organización. Entonces creo que se tiene que tratar de hacer de manera escalonada y mantener esa llama viva en el equipo gerencial, compartiendo constantemente cuáles son los ajustes, manteniendo al equipo informado, manteniéndolos comprometidos, que ellos sean
los que son copartícipes de las decisiones que se están tomando, hace que ese equipo luego baje hacia el resto de la organización ese mismo mensaje. Entonces, sí hay un tema importante que parece menor, pero tiene que ver cómo en cascada eso baja. Y luego, una vez más, el tema, por ejemplo, de los valores. Un valor de Celerity es la pasión. Si tú haces cualquier cosa en la vida, no necesariamente todos los negocios tienen que ser apasionados, pero para tú mantenerte actualizado, casi como los médicos, porque está cambiando constantemente y te tienes que mantener actualizado, tienes que estar estudiando, tienes que sentir pasión por lo que haces. Entonces es algo que bueno, constantemente hay que estarlo sí, activando, compartiendo, recordando. Voy a recoger un poquito, porque al principio me hablas de una visión clara a largo Ujú. plazo y ahora me mencionas los valores y que a medida, o sea, que esto tiene que comenzar desde el inicio para que esto vaya escalando. Es como eso que nosotros emanamos, como que lo que heredamos a esas personas que Ujú. forman el equipo. Sí. Cuando al inicio, cuando comienzan ustedes este barco, cuando encienden este sueño y se reúnen con este asesor, que esto también siento que es importante recalcar, porque muchas veces siento que cuando las personas están iniciando un camino de emprendimiento o en este ámbito empresarial, les cuesta un poco generar como esas inversiones para poder abordar a unas personas especialistas. Siento que esto es sumamente Ujú. importante hablar de ello, cómo podemos abordar personas especialistas en temas para que nos ayuden a tener incluso una visión amplia. Bueno, ahí mencionas algo clave. O sea, el creer en que existen expertos para cada área y a los cuales tienes que consultar en el momento oportuno, y por lo general el momento oportuno es cuando estás sentando las bases o cuando estás con ese efecto sembrar la semilla. O sea, si tú quieres sembrar un árbol, tienes que plantar una semilla, y si plantas la semilla correcta, tendrás el árbol correcto, interpretado en el nivel que lo quieras ver. El tema es que esa semilla que plantas, puedes necesitar a un abogado para que te haga un buen acuerdo de socios, a un consultor de negocios para que definas una buena visión y valores, a alguien de mercadeo para que te defina bien la marca, a un experto para que te haga bien la web. Y cuando comienzas a crecer, comienzas a tener los típicos dolores de crecimiento. Necesitas eventualmente a un coach porque tú como líder te estás enfrentando a cosas que no sabías hacer. Eventualmente vas a necesitar un consultor organizacional porque lo que inventaste como estructura ya no responde a las necesidades o a la realidad. Comienza el negocio a ser un ente vivo que va cambiando las líneas de negocio, van cambiando los procesos, y necesitas un experto de proceso para que eventualmente te oriente. Siempre a lo largo del camino nos hemos apoyado en los expertos, y es algo que nosotros como consultores, si no creemos en los consultores, imagínate. O sea, sí. Fíjate que hay algo que me encantaría que nos compartiera y es que yo siento que eres como una maquinita para resolver problemas. Es como llegamos, te abordamos los problemas y comienzas, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Qué ocurre en Wilber cuando en esa transición, cuando dices hay que abordar personas ya que nos acompañen a nosotros y más aún que manejan los cambios permanentemente? ¿En quién se convierte Wilber Moreno para ser literalmente como una palmera flexible ante esos cambios permanentes? ¿En quién se convierte ese Wilber? En un agente de cambio. En el agente de cambio literal. ¿Qué significa? Que cuando comienzas a ver que todo está cambiando, o lo que está en el entorno te barre, o tú decides liderarlo, y entonces dices, ¿qué cambió en el mapa? ¿Qué cambió en esta realidad? ¿Qué cosa tenemos que ajustar? ¿Qué expertos nos falta dentro de la empresa? ¿Qué cosa no estamos viendo? Porque siempre aparte en la empresa van a comenzar a salir roces, por ejemplo. Entonces, por lo general, la gente automáticamente dice, no, eso es un problema entre las personas. Yo por lo general creo que no es un problema entre las personas, son procesos no definidos, son áreas grises, son responsabilidades que no están claras. Entonces trato de abordarlo desde una óptica, desde una mirada, en donde digo, aquí hace falta alguien que nos apoye. Trato de resolverlo con las mejores herramientas que tenemos, porque siempre hay restricciones de presupuesto, y cuando llegamos a nuestro máximo nivel de incompetencia, sin que se nos queme
la situación, traemos a un experto para que nos ayude o lo traemos con suficiente antelación si vemos que nos vamos a meter en algo. Hay veces que crees que puedes con un problema con el que en realidad no podías y llamas al experto muy tarde, porque nunca te ves enfrentado a eso. Hay algo que me encanta, que manejan mucho, sobre todo los coaches, que dicen está lo que sabes lo que sabes que no sabes y lo que no sabes que no sabes. Por lo general, cuando nos metemos en situaciones que no sabemos que no sabíamos, se complica el tema. Entonces, bueno, con esa experiencia, aparte te vas dando cuenta de que hay veces que no vas a poder. Te doy otro ejemplo bien interesante. El haber abierto operaciones en Estados Unidos, creíamos que sabíamos que Estados Unidos era el país de las especializaciones, en donde tienes que ser especialista en algo y te tienes que diferenciar en algo muy particular. Y creyendo que sabíamos eso, tenemos años intentándolo y hemos ido todos los años iterando y cada año descubrimos que no somos lo suficientemente especialistas para este mercado, porque somos tan generalistas en Latinoamérica y hay que ser tan especialista en Estados Unidos que la brecha es tan grande entre el enfoque que todavía estamos aprendiendo. Todavía estamos aprendiendo a ser lo suficientemente especialistas. Y bueno, y siento que al final esto es un camino de aprendizaje, o sea, fíjate que con todo, o sea, cuando nos hablaba del tema inmobiliario que abrieron y bueno, lamentablemente tuvieron que cerrar cuando abrieron en otro país y así, al final siento que la vida es de eso, de tomar ese riesgo, de tomar esa acción y no quedarse como en el pensamiento. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo este proceso? A nivel personal y a nivel profesional. Mira, yo creo que varias cosas. Creo que si lo enfoco desde una óptica del emprendedor, porque si capaz que nos están escuchando personas que quieren comenzar sus negocios, empresarios, creo que todos cuando comenzamos este tema siempre hay miedos. Miedo al fracaso, miedo al no levantarse, miedo al no alcanzar el punto en el que estabas en un determinado momento porque tienes que retroceder. Está muy de moda la palabra resiliencia para regresar a donde estabas. Sí, creo que hay que tener la convicción de que si crees en ese propósito, te vuelves a levantar y vas a seguir caminando cuando la cosa se pone complicada, porque hay momentos en que las situaciones se ponen complicadas porque algo no salió como se esperaba, porque parte del equipo lo pierdes y era un equipo experto, porque un cliente que se tenía que entregar en un determinado tiempo, un determinado presupuesto no pasa, porque comienza a fallar la caja. Siempre van a fallar 1000 variables. Nunca va a ser el mundo perfecto y saber que sencillamente son pruebas que vas superando y que bueno, hay que estar preparado mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, moralmente para seguir adelante, porque en las primeras de cambio, si crees que ese problema es muy grande, sabes que, y es válido, y es perfectamente válido ser empleado, y ser empleado de una corporación, de una empresa estable, tener 15, 30, capaz que se termina haciendo incluso mucho más dinero, capaz que llegas más lejos. Pero si tú tienes un sueño y lo quieres defender, tienes que levantarte todos los días sabiendo que todos los días tienes pruebas, obstáculos y que están allí para superarlos. ¿Cuántos años llevas levantándote sabiendo que tienes un reto nuevo a diario? Y enfocado a cumplir ese sueño. 16 años. 16 años. Y es interesante que han habido momentos en que te fallan las piernas. Sí, claro. ¿Cuál ha sido uno de esos momentos? ¿Qué ocurre en ese ser? Hablemos un poquito de ese ser, claro. Más allá de ese empresario que siempre va a encontrar una solución. ¿Qué ocurre cuando tienes ese momento tan contundente? ¿Qué ocurre con Wilber? Mira, lo primero es tratar de, a la velocidad de la luz, sacar cuál es la lección aprendida. Porque cada vez que se te presenta una situación, o eliges ser víctima y decir, ¿por qué me está pasando esto? La competencia me está haciendo esto, todos los demás son malos. O sencillamente dices, ¿en dónde está mi cuota de responsabilidad de haberme llegado hasta este punto? ¿Qué fue lo que no vi? ¿Cómo lo evito la próxima vez? Y te vas armando todo un inventario de lecciones aprendidas y lo interesante es que la vida siempre te va a poner una que no tenía. Esa prueba cuando final. Ya la repites, no, bueno, y cuando ya tienes 2, 3 veces lo mismo, bueno, ya tienes ganas de equivocarte, o sea, si no estás aprendiendo nada, es porque tienes ganas de equivocarte.
pero no, en este caso han habido momentos en donde en un mismo año parece que te cayeron las 7 plagas de Egipto. ¿Qué haces en ese Y momento cuando tú dices, ok, o sea, ya saqué mi listado de aprendizajes, ya asumo mi responsabilidad? ¿Qué pasa con ese Wilmer? bueno, yo incluso ya en ese momento entonces ya recurro, que lo debería hacer más seguido. Tengo mis amigos que además de ser buenos amigos, son coaches espirituales. Y entonces ya me dicen, pero no de que no voy y me leo las cartas, ni me voy a, no va por allí los tiros, sino realmente cómo me estoy sintiendo, cómo recupero la confianza, cómo regreso al punto en donde están mis sueños para tener esa energía que me va a permitir moverme. Y por ejemplo, me encantaría compartirles lo que nos están escuchando una este, reciente, que no de este año, del año pasado, había un momento en donde decía, ¿de dónde saco más energías? Y hubo un consejo fantástico, fantástico de un gran amigo, Pablo, que creo que alguna vez te presenté, Sí. y Pablo me decía, cuéntame un momento de tu vida en donde hayas sido sumamente feliz y descríbemelo con lujo de detalle. Y cuando cumplí mis 40 me fui a hacer el Camino de Santiago y en un momento dado iba caminando por un sitio, apareció una abuela, me regaló una pera, una manzana, y yo seguí caminando con mi manzana, me salí del camino, me senté bajo un árbol y fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque no necesitaba absolutamente nada para ser feliz. Ujú. Y me decía, bueno, listo, vuelve a morder esa manzana cada vez que necesites conectarte con eso, porque ya como ser estás completo y lo que está ocurriendo fuera no eres tú. Entonces, claro, el saber marcar distancia del problema de la empresa o del problema externo del ser es clave, porque en el momento en que te endosas y ya no lo diferencias, se complica. Literal. Y fíjate que, bueno, ahí si hablamos a nivel espiritual, obviamente estabas vibrando ya en una frecuencia más baja y solamente hay dos, o sea, o es el amor o es el miedo. Y cuando él te lleva a ese momento de recordar, o sea, de volver, lo que hace es que eleva tu frecuencia y obviamente ahí comienzas otra vez a recargarte y al final eso es lo que estabas buscando, cómo regreso, de dónde saco yo esa fuerza y comienzas a reconocer lo que en algún momento había sido. Qué maravilloso. Es importante, obviamente, tener un crecimiento espiritual, de conciencia, personal, no sé, como lo quieran llamar. ¿Qué haces en tu caso para tener ese nivel de conciencia? Es un camino personal, Ujú. es una convicción y no es paralelo, está metido dentro del día a día del trabajo, pero sí tiene mucho que ver con una característica personal de ser buscador, o de buscador de querer saber, de querer conocer, de querer entender. ¿Y eso qué significa? A un nivel súper sencillo y que yo creo que es clave para todos los que estamos haciendo negocios. El mundo emocional. ¿Cuál es la caja de herramientas de emociones que manejamos? ¿Con cuáles nos sentimos más cómodos? ¿Cuáles no conocemos? ¿Qué pasa cuando me frustro? ¿Qué pasa cuando estoy eufórico? ¿Qué pasa cuando tal? ¿Cómo conecto con esa emoción? Si conecto o no conecto, porque hay que saber reconocerla y no dejar, hablando por ejemplo de inteligencia emocional, no tener un secuestro emocional, porque las emociones te pueden secuestrar. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace? Respirar, pausarte, desde el punto de vista de programación neurolingüística, hacer reframing, reencuadrar la situación, tratar de ver otra óptica, ponerme en los zapatos del otro. Entonces, en la medida que vas aprendiendo, y eso nada más a nivel de las emociones y de las situaciones, tienes que tener una caja de herramientas. Sin ¿Y cómo has duda, tienes llegado que a tener una caja ella? de herramientas. ¿Cómo has llegado a esta Bus caja de herramientas? invirtiendo tiempo, estudiando, yendo a talleres, hablando con expertos en el tema, como tú te has ido convirtiendo en un tema, aunque nunca hemos tenido ninguna sesión, Ujú. pero en mi tiempo libre y desde pequeño, no sé, 24 años, ya graduado, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Taller de análisis transaccional. ¿Por qué? Bueno, porque quería conocer desde qué punto de mi ego estoy hablando. Ujú. Y entonces fui, me leí mi libro de los libretos en los que participamos, fui a hacer mi taller y entonces sé cuando estoy en una interacción con qué parte del ego estoy hablando.
desde qué parte del yo el otro está hablando conmigo, desde qué parte del yo estoy yo hablando, y igual, cómo hacer para acompasar una conversación, porque Ujú. sirve para negociar y sirve para resolver conflictos. Entonces, Fíjate que obviamente tú aquí lo que has generado es un equilibrio, o sea, así como has invertido un tiempo determinado en generar información o esa formación en la parte tecnológica, en la parte de innovación, en la parte del ser humano, en la parte espiritual, ¿cómo logras, Will, en esos momentos de que siempre estás buscando esas herramientas, cómo logras centrar tu energía en ese, o sea, en esos valores o incluso en esa visión que tuvieron desde el inicio? ¿Cómo no logran desviarse del camino? bueno, porque es un tema como la fidelidad, o sea, en este caso es ser fiel a eso que estás tratando de, o sea, no puedes levantarte un día que vendo software y decir, mañana quiero vender computadoras, porque quiero vender hardware y en definitiva es tecnología. Y al otro día, ahora quiero vender call centers, en definitiva es tecnología. No, o sea, eso se sale, entonces haces un checklist. Eso tiene que ver con la forma en que yo quiero agregar valor a mis clientes. Entonces te mantienes centrado y eso es muy, muy práctico y es de negocio. Luego, lo que es más difícil es qué pasa si tengo una corazonada de que quiero hacer un negocio y entonces también tienes que regresar al tema del negocio. Hay gente que dice, me lanzo por aquí porque es que me late, lo siento, yo creo, me llegó la musa. No, no, tienes que hacer un business plan, tienes que evaluar el mercado, tienes que ver si hay un mercado, tienes que salir y probar lo más rápido posible, tienes que tener feedback, tienes que escuchar a los clientes. O sea, hay temas que no tienen nada que ver con sentir la musa y la vibración y no, no, no. Business plan, producto mínimo viable que está muy de moda, ahora el MVP, hacer un MVP, ahora aparecieron nuevas herramientas, el Canvas, hacerse un Canvas, ver cuál es tu buyer persona. Entonces, claro que hay que actualizarse también en el lenguaje del negocio, ya no es ir a hacer el business plan, que era una tesis de grado de 80 páginas. Ahora define quién es tu buyer persona, qué es lo que está esperando, qué producto soluciona qué parte del problema, de qué tamaño es el mercado, qué parte del mercado vas a satisfacer tú, aprender a levantar dinero, porque si tienes un gran sueño no lo vas a poder hacer a pulmón todo el tiempo. Entonces, bueno, hay que seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y luego la otra parte es mantenerte centrado, porque es muy fácil verte bombardeado por temores, verte bombardeados por, o sea, estados depresivos, sí, tú lo puedes, te puedes acercar, lo reconoces y chao. O sea, todo te está permitido, sí, pero tienes que saber cuándo está allí y desconectarte, porque es que es muy fácil quedarte en la cama y decir, hoy no me quiero levantar, mañana tampoco, porque los problemas son más grandes que yo. Así es. ¿Practicas algo a diario? Sí, Ujú. medito, ¿Pero eso me es encantaba meditación hacer consciente o vas y te pones tus audífonos y meditas? según Ujú, meditación activa consciente, que es estar aquí y ahora respirando, consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Si me estoy cepillando, me estoy cepillando y no ujú, estoy armando la oferta. ujú. Paseo a mi perro, entonces hago también, es un momento me encantan ver los amaneceres, me encanta ver los atardeceres. Este, Practicaba, lo he hecho cada vez menos, Qigong, Ujú, que es una especie de tai chi ujú, súper potente. La oración, sin duda. ujú. Alguna vez hice Reiki, le hago Reiki a los proyectos, o sea, me formé y Maravilloso, incluso una de las cosas que les manifiesto a las personas es que todo lo podemos manifestar desde la parte espiritual, o sea, y las personas, los grandes empresarios, políticos, todos manejan su parte espiritual, o sea, se protegen, se ayudan, se envían luz, obviamente hacen este tipo como de procesos en los proyectos. mira, Paula, algo sencillito. Cuando la gente dice, tengo una gran idea, bueno, luego la idea la tienes que ejecutar. Entonces, capaz que alguien muy come flor dice, hazte un mapa del tesoro, hazte una visualización, hazte qué sé yo. En el mundo del negocio te tienes que armar un plan y tienes que ver cómo va a crecer y te tienes que imaginar la estructura organizativa que va a sostenerse en el plan. Y eso es como viajar al futuro, tienes que ver la película completa, tienes que ver cuándo le vas a inyectar dinero porque vas a contratar a otro experto.
y estás haciendo un viaje al futuro, y hay un ejercicio que les recomiendo súper potente y me encantó y lo aprendí en un taller que hice en Stanford recientemente y se llama la nota de prensa del futuro. Y con esto yo creo que esto va a ser un súper regalo para los que participaron en esta llamada. En la nota de prensa del futuro pasaron 3 años de tu gran idea y están escribiendo la nota de prensa del éxito que conseguiste. Ok. Y en esa nota de prensa dice, no sé, en tu caso, Paola, tal, pasaron 3 años, y dice, Paola se ha convertido en una líder tal, regional. ¿Cuál es el alcance? Ha logrado tocar tantas vidas, ¿por qué? Porque tengo un app, porque ha dado ya 3.000 horas de sesión, y ya en el momento en que estás diciendo que esa es la nota de prensa, ya estás definiendo a dónde estás llegando. Si nosotros escribimos una nota de prensa y yo digo que quiero 1.000 clientes en 3 años, cuando retrocedo, no van a aparecer por Por obra y gracia del gracia. Espíritu Santo, exacto. No van a aparecer por obra y gracia. O sea, ¿qué pasó para llegar a esos 1.000 clientes? Y no van a ser 1.000 clientes en un mes ni en 3 meses. Entonces tienes que hacer todo un ejercicio porque eventualmente si definiste un negocio que va escalando de manera exponencial, igual tienes que haber comenzado por 10, 30, 100, ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué hiciste para llegar a eso? Y es un plan. Es un plan literal. Claro. O sea, muchas veces uno cree que la necesidad de las personas es X y termina siendo Y. Sí. Bueno, para eso vas haciendo algo, un concepto que me encanta que se dice pivoteando. Tú vas validando la necesidad y vas pivoteando en tu producto. Lo que no puedes ir desechando, desechando, incorporando otro, porque si no lo que estás es improvisando constantemente de más. Y sí hay que tener la cualidad de la improvisación en estos tiempos, porque no se puede tener todo escrito y todo controlado y hay que estar dispuesto a invertir y perder dinero en este proceso, pero siempre alrededor del propósito. Y yo siento que al final no lo pierdes porque, o sea, era algo que te está diciendo, no es por aquí, toma otro camino. O sea, siento que eso hace parte, que todo en la vida tiene unos costos y unos beneficios al final. ¿Cuál ha sido el mejor libro que te has leído? Recientemente uno que se llama Scaling Up Excellence, desde el punto de vista de negocio, para mí el mejor, porque te da un mapa de ruta de cómo hacer para que un negocio escale, y que un negocio escale significa que tenga la capacidad de crecer sin ti. Importante, por favor. Porque si no siempre vamos a ser autoempleados. Que no, o sea, realmente la visión de un negocio que escala es en donde tú visualizas que vas a tener una escuela con certificados y todo el mundo se certificó y entonces la escuela tiene presencia a nivel mundial y nos diste tú los cursos. Correcto, así es. Muy bien. Y en el ámbito personal. En el ámbito personal, un libro, oye, según, yo creo que tomar conciencia, para mí, uno de los temas que era importantísimo era el tema de inteligencia emocional. El que no se lo ha leído, hay que ser consciente de cuáles son las emociones, de para qué sirve la famosa amígdala, de cómo se concentran allí las emociones, de cómo se maneja eventualmente, porque vivimos un mundo de emociones y desde el punto de vista espiritual, hay muchos, a mí me gustan los que me llevan a la práctica y me gustan los que me llevan a hacer meditaciones prácticas. Más allá de que el personaje a alguna gente le guste o no le guste, las meditaciones de Osho me parecen las mejores. Me encanta. Hay uno que se llama El Libro de los Secretos y tiene 1.000 meditaciones prácticas, me encanta. De Osho. Toda esta información que nos ha entregado siento que es muy valiosa. Muchas veces vemos estos grandes personajes, a grandes empresarios, pero no sabemos más allá de la vida personal, cómo transcurre ese día a día que hay detrás de ese ser, porque al final, cuando nos dejamos llevar de este día a día o de este mundo empresarial, nos vamos desconectando un poco del ser y siento que es sumamente importante. Siento que nos dices una información muy clave cuando hablamos y más que trabajas el impacto en la transformación, tanto a nivel empresarial como personal, porque sencillamente ir viendo de qué manera puedes ir transformando esas creencias del ser para poder llevar a ampliar
o a tener ese crecimiento a las grandes, medianas y pequeñas empresas es un trabajo bastante energéticamente hablando desgastante. Estar inyectándole emocionalmente a diario 16 años en este camino con esa visión clara, sin perderte del camino, guerreando, abra aquí, abra allá, experimentando a diario, arriesgándote a diario, perdiendo, ganando. Es un camino bastante complicado, pero al mismo tiempo satisfactorio. ¿Qué es lo que más llena tu alma de este camino de 16 años? Muchas cosas, pero en particular ver gente que ha trabajado con nosotros, que está teniendo éxito Yo. y que de alguna forma nosotros pusimos un Ajá. granito de arena, produce otro tipo de satisfacción, más allá del negocio del día a día. Este, Creo que eso tengo me que decir encanta. algo, creo que tengo que decir algo con respecto a eso, porque siento que Celerity en lo personal a mí me dejó grandes amistades. Siento que esas personas que están en cada extremo, en cada país y que no hemos perdido el contacto y que obviamente como el común denominador fue Celerity, eso creo que fue un regalo, no solamente para mí, sino para muchos seres, tal cual lo que estás mencionando. Siento que el poder haber unido muchas almas en un momento y a unir esas almas que están en este momento remando en conjunto es realmente, yo creo que la satisfacción debe ser muy grande. Y la otra es que cada uno de los retos más grandes que he conseguido, cuando la competencia ha sido desleal totalmente y me he sentido fatal, cuando hemos tenido clientes que nos han complicado la vida y nos han afectado el flujo de caja, el poder salir adelante, el enriquecer la experiencia para no cometer esos errores y el estar fortalecido para poder afrontar cada vez retos más grandes es una satisfacción enorme. O sea, el poder voltear y ver todos los, todos los obstáculos que hemos superado produce una satisfacción enorme. Entonces ya vemos definitivamente que ahí era cuando decían, realmente al final no terminamos perdiendo nada, eso es como un paso que necesitábamos para generar esa evolución y bueno, ya vemos que esos 16 años te han dejado una satisfacción muy grande. Will, de verdad, muchísimas gracias por compartir, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu vida personal, de tu vida profesional. Honro enormemente este momento de conexión. Gracias a ti, me encanta lo que estás haciendo, mil éxitos. Gracias.